Yancy y Jency, perdón. Selenia, y invito al resto, por favor, a que vayan encendiendo sus cámaras. Alicia, bienvenida. Les voy a pedir, por favor, que empecemos colocando nuestros nombres en el chat, por favor. Coloquemos el nombre completo para que a mí me quede el registro. Además que yo puedo bajar la asistencia, no, pero para mí es importante ver que ustedes están y que están activas. Gracias a quienes ya lo colocaron. Miren qué poquitos habemos nuevamente, de verdad que siento que cada día son menos las personas que se están conectando. Esperemos que se conecte el resto, pero vamos a dar inicio. ¿Recuerdan qué tema nos toca abordar este día? Diplomacia en salud. Sí, la diplomacia en salud. Muy bien. Cuando terminen de colocar sus nombres, vamos a hacer lo siguiente. Siempre en el chat vamos a colocar con 3 palabras o 4 palabras máximo, una frase de 4 palabras, ¿qué entendemos por diplomacia? No lo que nos diga Google o no lo que busquemos en el navegador, sino para nosotros y para nosotras, ¿qué es diplomacia? En una frase de unas 4 palabras. Por favor, si me ayudan, podemos iniciar. Tenemos que, doctora Montoya, estoy leyendo cómo me aparecen en el orden que me aparecen aquí. Nos dice que es salud de calidad y con apoyo de algunos actores. Tratarse respetuosamente, apoyo y relaciones internacionales, cooperación, muy bien, negociación internacional para la salud, relaciones entre los diferentes actores para mejorar la salud, compromiso de fortalecimiento de servicios de salud, es un enfoque en cooperación y gestión y tiene en cuenta el diálogo y la negociación. Es una forma de crear relaciones en un país de manera interna o externa. Muy bien. Bueno, gracias a quienes ya colocaron ahí sus mensajes. Compromiso de fortalecimiento de servicios de salud. Es un enfoque en cooperación y gestión. Tiene en cuenta el diálogo también, por supuesto. Práctica para mantener relaciones y llegar a negociaciones. Y tiene en cuenta el diálogo también. Se enfoca en la colaboración internacional, mantener una relación mutua. Sí, muchos de los conceptos que ustedes han colocado aquí tienen, por supuesto, mucho que ver con la diplomacia en salud. Y un comentario que pusieron ustedes aquí me recuerda cuando de repente estamos conversando entre grupos y sale el comentario, pero ¿puede ser un poquito más diplomática, por favor? ¿Ya lo han escuchado o ya lo han usado quizás? O también a veces decimos, no, pero es que yo lo abordé de una manera muy diplomática y lo hacemos en las conversaciones comunes que tenemos, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que eso significa hablar dentro de un marco, es decir, que no me puedo salir de ahí cuando digo, es que lo dije de manera muy diplomática. Entonces, sí tiene que ver mucho con negociaciones, con tratados, con ratificaciones, con otros países, con cooperación, como muy bien lo mencionaba. Y bueno, si hablamos de la diplomacia como ciencia, sabemos que es esta ciencia que se encarga de representar los intereses de un actor internacional frente a una comunidad internacional, ¿no? Hablando de diplomacia, todavía no vamos a entrar en la diplomacia en salud. Entonces, la diplomacia representa precisamente eso, los estados del país al que está representando. Diplomacia va muy de la mano con relaciones internacionales y también es reconocida por el derecho internacional y también la diplomacia
es además representada por el derecho internacional. Tenemos diferentes tipos de diplomacia de acuerdo a la literatura que ustedes revisen, pueden existir hasta más de 20 tipos de diplomacia, ¿sí? Nosotros este día nos vamos a enfocar en diplomacia en salud, pero estamos viendo como unas pequeñas generalidades. Entonces, antes de entrar por lo menos a 3 tipos de diplomacia que nos conciernen, vamos a un poco explorar para qué nos sirve la diplomacia o cuál es su papel, y entre ellos sabemos que la diplomacia busca comunicar algo a sus ciudadanos, a la comunidad internacional, a los organismos internacionales o a otras entidades. Entonces tiene diferentes funciones. Una de ellas precisamente es comunicar, otra de ellas es también informar. Una muy importante que nosotros siempre tenemos que tener en el tintero porque les va a servir un montón es negociar también. Pero además de comunicar, de informar y de negociar, busca de un Estado y de sus ciudadanos. Todavía no hemos entrado como al rol de un canciller o en nuestro caso al rol de la ESCO, que un poco lo vamos a ver más adelante, o al rol de la unidad que el MinSal tiene, sino que en general de la diplomacia. Entonces, nos vamos a quedar con ello, ¿no? Comunicar, informar y negociar, pero velar también por el interés de los ciudadanos. Entre los tipos de diplomacia que nosotros vamos a ver en esta clase, esta tarde, vamos a ver la diplomacia ad hoc, que esta a lo mejor ya la han escuchado y que esta tiene que ver con misiones que son temporales o es una visita mucho más específica, una visita con un fin muy específico, es decir, la ad hoc tiene una característica que es corta, o sea, va solamente por una misión a un país y luego ya ahí queda, ¿no? Es con un fin específico. La diplomacia parlamentaria, que esta sí está dirigida a organismos internacionales, esta es la parlamentaria la que tiene que ver con organismos internacionales, y la diplomacia corporativa, que esta ya busca un poco o tiene mucho que ver con las empresas dentro de un país y que son empresas multilaterales, vamos a decir, o multinacionales. Entonces, esta diplomacia corporativa lo que busca es mantener buenas relaciones entre su empresa, por supuesto, el país donde está, los ciudadanos de ese país, pero también de carácter internacional o una buena relación con las otras empresas de ese país. Entonces, la ad hoc, misiones temporales, la parlamentaria, más dirigida a organismos internacionales, que también esa un poco vamos a ahondar este día, y la corporativa, que tiene que ver con empresas, cómo esta empresa antes de llegar a un país, primero realiza un sondeo, un diagnóstico, busca la forma de ver con quiénes se va a relacionar de manera específica, cuáles son los tratados que ese país ha ratificado y que le competen como empresa. Es una farmacéutica, va a exportar un medicamento, en el caso de salud, o es otra empresa de otra índole, perdón. Entonces, mediante la diplomacia, sus representantes o sus abogados llegan a los países y recogen todo ese marco regulatorio relacionado al rubro que ellos van a desempeñar en ese país. Ese diagnóstico a ellos les sirven y dicen, bueno, es un país que se presta para que mi empresa pueda crecer más, etcétera. Entonces, ellos deciden mediante esa diplomacia corporativa ver si se quedan en ese país o no se quedan en ese país, o igual cuando van a salir de un país. Eso es lo ideal, que cuando una empresa vaya a salir de un país mediante la diplomacia corporativa, que debe de trabajar con diferentes actores, lo haga de la forma que lo debe hacer, ordenada, ¿no? Pero sabemos que muchas empresas en nuestro país se han ido
Lamentablemente, nos han dejado contaminados algunas zonas, no han hecho nada uso de la diplomacia corporativa, ni siquiera le han avisado a sus empleados. Hace un par de años tuve la oportunidad de trabajar un poco con una empresa, no yo trabajaba directamente, sino mi trabajo me permitió conocer esa situación, que dejaron, o sea, la gente llegó, estaba en el sur de San Salvador, llegó a la institución y estaba cerrada, o sea, llegaron y la empresa cerrada, el vigilante no le dio a la persona de seguridad mayor información, entonces eh, fue una situación de una investigación bien compleja, pero que al final no había con quién comunicarse porque no se habían seguido los mecanismos que se deben de establecer en diplomacia corporativa. Eso es importante mencionarlo cuando, y en el área de la salud, la que tiene que ver con exportación o importación de algún medicamento, etcétera. Y un poco aquí se usa además cuál es el mecanismo que nosotros ocupamos también un punto ya para la actividad que vale 4 puntos de esta materia. ¿Cuál es el mecanismo que usamos para comprar vacunas o para adquirir vacunas en el país? Sin buscar nada, vamos a ver. 30 segundos, ¿quién me ayuda? Tengo entendido Ajá, a que ver. por medio de un convenio con la Organización Mundial de la Salud Ajá, se traen las vacunas y entra al Ministerio de Salud y hay otro convenio entre Instituto Salvadoreño del Seguro Social y MinSal y otras entidades que nos apoyan en la generación de las cartillas de vacuna. Entonces es como, ok, yo doy las tarjetas de vacuna y nosotros MinSal damos las vacunas a nivel nacional. excelente. ¿Y cómo se llama el fondo mediante el cual adquirimos esas vacunas? Vamos a ver. Diplomacia en salud, en inmunizaciones. Muy bien lo dijo. Solo faltó algo decirnos, que por qué lo compramos por medio de ello. Una razón. ¿Cuál es y por qué lo compramos por medio de ello? Vale. El fondo rotatorio, recordemos que nos da, ¿cómo se llama? Nos da, uy, tenía la palabra aquí, nos da cuando nos dan crédito, esa es la palabra, que podemos pagar después. Por eso lo compramos por ello. No significa que no hay otra gente que no venda vacunas. Supply Division, por ejemplo, de UNICEF, que es otra institución por ahí, también ellos tienen, pero ellos no dan crédito allá a nivel de Copenhague, ¿verdad? No tiene que ver con la sede de El Salvador. Entonces, y hay otras formas de comprar, pero ¿por qué el país lo hace por medio de eso? Hemos utilizado la diplomacia en salud. Entonces, los expertos en salud se reúnen y dicen cuál es la gama de abanico que tenemos, por qué este nos conviene, por qué este no, cómo lo vamos a hacer, con quién vamos a trabajar, por medio de quién, muy bien lo dijeron, por medio de OPS y etcétera. Eso lo hace directamente MinSal. Sabemos que el seguro tiene alguna otra forma también de ahí y otras que las adquiere por medio del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que van a CENAVI y otros. Eso también es diplomacia interna en materia de salud. Así que vamos a ver si se ganaron el punto. Bueno, gracias por esa participación. Eso es parte de la diplomacia y podemos mencionarla también en otros procesos que el país lleva. En el tema de VIH también hay un trabajo muy fuerte y muy importante también en cuestión de diplomacia. Y bueno, habiendo citado esos ejemplos así como muy específicos, recordar o más bien mencionar que no debemos de confundir las relaciones diplomáticas con las relaciones consulares, porque ya nos ha pasado que es lo mismo, son sinónimos, no. Las diplomáticas o las relaciones diplomáticas son estrictamente políticas y las consulares son un poco más administrativas que el consulado del Salvador en tal país y que busca que esos ciudadanos, aparte de otros trámites administrativos, en situaciones específicas, por ejemplo, como la pandemia. Recuerdan muchos casos donde se vio involucrada la diplomacia, que
qué pasaba con las personas cuando entraban al país de donde venían, qué pasaba con los ciudadanos que estaban en otro país y no podían salir. Entonces, todas esas situaciones marcaron muchos casos específicos para trabajar de manera diplomática, y aquí, en ese gran bagaje de la diplomacia, se vio envuelta la diplomacia específica en salud. Trabajo articulado con el cónsul de ese país o de ese estado, digamos, si fue en Estados Unidos, específico, es decir, creo que ya me enredé yo un poco. Hay situaciones donde van a converger todas: la diplomacia política, la diplomacia consular y la diplomacia en salud. Y en COVID-19, que es un poco el que más recuerdo, aunque en H1N1 también, que si no me equivoco fue por el 2010, recuérdenme, sí, ¿verdad? Sí, por ahí, 2008, 2009. 2008, más o 2009, menos 2010 2008, fue. 2009. Bueno, por ahí, pero se recuerdan que tuvimos esta 2010, 2011 fue. Pues ya vamos a buscar bien el dato, porque creo que ya 2008, 2009, 2010, no, 4 años, no duró 4 años, pero Que ahí, en el 2011 estuvo en el Bloom, ok. sí, paciente, 2011, a enero, febrero todavía. Bueno, muchas gracias por el dato. Entonces, esa también fue otra situación particular que ameritó mucho, ¿no? Porque se tuvieron muchas reuniones multilaterales con diferentes países. ¿Debíamos de cerrar o no debíamos de cerrar? ¿Qué pasaba de manera interna? Se cerraron algunas universidades o escuelas, si no me equivoco. Es decir, hubo todo una articulación de esfuerzos, no solo en nuestro país, sino que en diversos países, para poder controlar un poco, o que no entrara o que no saliera. Y hay otros ejemplos, ya les voy a dar la palabra, pero el de COVID-19 ha sido como el de nuestro, o de mi era, lo que yo más recuerdo. Por supuesto que hay otros que han tenido mucho esfuerzo en diplomacia específica en salud, pero también diplomacia política, y que se han visto envueltos los cónsul en los diferentes países o estados. También debemos mencionar que las diplomáticas o la diplomacia, valga la redundancia, esta diplomacia que es diplomática o que tiene que ver con las actividades políticas, puede ser multiactor o multilateral también. En cambio, la consular es mucho más como directa con la persona, más bilateral, vamos a decir. Esa es otra diferencia que no podemos olvidar, y que es probable que en una evaluación que tengamos en la semana 9, podamos ver cuál es la diferencia. Entonces, bueno, voy a dar la palabra a Jensi, y no sé si alguien más pidió la palabra por el momento. Me parece Jensi. Adelante, por favor. Ok, buenas tardes. Sí, con lo que estaba manifestando, doctora, la articulación entre los tres tipos de diplomacia, en salud, consular, sí, como se decía, es algo político, pero, y el caso quizás más actual, como se lo decía, es el del COVID-19, en donde, por ejemplo, en muchos países, dentro de ellos Estados Unidos, las redes consulares y la embajada con sede en Washington tuvieron que realizar diferentes gestiones para poder repatriar a muchas de las personas que se encontraban por viaje acá. Pero las repatriaciones de estas personas fueron en combinación con diplomacia con las instituciones de Estados Unidos y de los otros países, porque los aeropuertos estaban cerrados, tanto de Estados Unidos como de El Salvador, y tuvieron que realizarse gestiones diplomáticas para poder aperturarlo. Se tuvieron que realizar ciertas actividades consulares para detectar cuáles eran los que iban a regresar y quiénes se iban a mantener, y que los que se iban a mantener todavía dentro del territorio estadounidense, que no afectaran su situación migratoria por haberse pasado el tiempo que Estados Unidos les había permitido estar acá. Entonces se hizo una cooperación junto con ellos para que Estados Unidos no cancelara su privilegio de poder mantenerse en el país de forma legal por la situación de la pandemia. Igual se seleccionó a través de instancias diplomáticas, consulares y de Estados Unidos y de salud,
que las personas que se iban a repatriar eran aquellas que tenían algún problema de salud, como aquellas que habían venido a diferentes hospitales a realizarse trasplantes de médula ósea y que necesitaban regresar para continuar con otros tratamientos en El Salvador. También se hicieron gestiones a través de las redes consulares para que el Seguro Social, a través de telemedicina y otros médicos que estábamos acá en el área, pudiéramos interactuar y poder determinar que los medicamentos, los tratamientos de seguimiento de los que estaban acá y se habían quedado estancados, y que el Seguro Social pudiera, a través de la valija diplomática, mandar medicamentos para suplir las necesidades de los hipertensos, diabéticos y otras enfermedades que se quedaron estancados acá y que no podían ser tratados. Igual en caso de emergencia se hicieron convenios con instituciones de salud de acá, a través de fondos de relaciones exteriores, mandaba a a los consulados para poder recibir una atención médica a un bajo costo y que no se quedaran descubiertos de salud de las personas que tenían casos especiales. Solo colaborar con eso. Súper bien, Jensi. Jensi nos acaba de hacer un resumen también cómo funcionaron esas relaciones diplomáticas, relaciones consulares y cómo en ese contexto se puso en práctica la diplomacia en salud de manera bien específica. Excelente, Jensi. Jensi, recuérdeme su apellido, que por estarla escuchando está bien Hernández. concentrada. Jensi Fernández, hacia ahorita. Bien, ¿algún otro ejemplo que recordemos sobre diplomacia en salud? ¿Alguien más que haya conocido algún caso o que le haya tocado que trabajar en ello? ¿Se recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando se donaron algunas vacunas a otro país en el marco de COVID-19? Sí, creo que a Honduras, ¿verdad? A Honduras donamos unas vacunas. Correcto, excelente. Yo ya vi que vamos con un montón de puntos ya para la evaluación de la semana 9. Muchas gracias. Todas esas, y podemos mencionar una serie también de acciones que hacemos donde ponemos en práctica la diplomacia. ¿Ustedes creen que la donación de esa vacuna solo fue como decir, yo, Alba Rivera, voy donde Miriam Alvarado y le digo, bueno, como yo sé que usted trabaja con niñez, fíjese que yo necesito que me regale 28 de estos medicamentos. Yo sé que usted tiene injerencia, vaya, démelos. Y entonces ella usa esa potestad que tiene, habla a tal unidad de salud y miren, démenle esto a Alba, va a llegar ella con un bolsón a traerlo. ¿Será que es así como funciona? No, ¿verdad? Son procesos que parten primero de una necesidad específica, en este caso de un país, llevan un proceso articulado, es decir, comunicación. Recuerden que decíamos que informan, comunican, velan por los derechos de los ciudadanos, entonces se comunican estos estados, hay una comunicación al más alto nivel. O sea, no es que una persona va con otra persona, hay canales. Y esto me recuerda también otro ejemplo de hace súper poco tiempo, quizás menos de un mes, estábamos en una actividad y eh, alguien de OPS, bueno, va a hablar y estamos en la reunión y no pasaba y tenía que entrar y dice, es que estoy gestionando, estamos viendo de dónde traemos un tratamiento a un niño que fue mordido por un perro y aparentemente, es decir, un proceso porque había riesgo de rabia y bueno, y un rollo por ahí bien grande. Entonces, ahí también se usa la diplomacia interna, primero del ministerio, seguir ese canal de informar cuando una acción específica sucede, como en este caso, ustedes tienen todo un protocolo a seguir o un flujograma cuando pasa una situación que un niño, una niña o una persona es mordida por un perro, en un caso específico como que se sospeche de rabia, ¿no? Entonces, activan todo ese proceso hasta llegar a OPS y ver de qué manera, con qué país se logra traer este medicamento o lo que sea. Y podemos citar otros ejemplos. María Magdalena y luego Rosa Guillén. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo quería poner otro ejemplo de diplomacia en salud, que quizás es de los que fueron más importantes para mi vida. Quizás es la estrategia de los bancos de leche humana.
que el tema de la lactancia materna es en sí mismo un tema de cooperación internacional que ha abierto múltiples escenarios de diplomacia en salud a nivel mundial y cómo la estrategia de bancos de leche humana se fue diseminando primero desde Brasil, convirtiéndose primero en una red en una red brasileña, después en una red latinoamericana, después en una red latinoafricana. O sea, es una red mundial de bancos de leche donde se comparten no solo relaciones políticas de gobierno a gobierno para implementar la estrategia, sino tecnologías en favor de nuestra niñez y de las mujeres que no solamente funcionan como donantes, sino que reciben el apoyo de otras mamás cuando su bebé se encuentra en una situación de vulnerabilidad. O sea, para mí es uno de los mejores ejemplos de diplomacia en salud, la red global de bancos de leche humana. Súper bien, María Magdalena, y un tema que nos apasiona a muchos y a muchas por aquí, ¿verdad? Y que sabemos que ha sido algo que ha funcionado tan bien, que está comprobado científicamente y cómo se ha hecho una red en efecto cascada. Muy bien, excelente ejemplo donde hemos utilizado mucho la diplomacia en salud también. Gracias, María Magdalena, por ponerlo en el tintero. Y vayan pensando también dentro de su accionar. Magdalena ya realizó su actividad de este día. Un poco vamos a hacer, como la mayoría de sesiones, una actividad donde ustedes evidencian la diplomacia en salud en su quehacer. Así que el grupo de María Magdalena, yo creo que por ahí se pueden ir. Rosa, adelante, por favor. Lo más cerca que yo he visto la diplomacia, yo estuve mucho tiempo como voluntaria en la Cruz Roja. Las gestiones internacionales que se dan en este país de parte de la Cruz Roja son por organismos internacionales. La Cruz Roja capta fondos para que aquí se implementado algunos servicios, como la clínica de emergencia que está aquí, y en caso de desastre, ese suministro de fondos se moviliza para en los casos de desastre. En el caso del terremoto del 86, varias gestiones de la Organización Internacional como de la Cruz Roja o de otras internacionales captaron fondos y personas que vinieron a apoyar, como los topos conocidos mexicanos, los trajeron diferentes organizaciones, entre ellas la Cruz Roja, para poder salvar las vidas de muchas personas que quedaron en los edificios del Darío. Entonces, eso fue una gestión de salud, pero fue de emergencia, con fondos internacionales. Muchas gracias, Rosa. Usted nos ha puesto también en el tintero un aspecto clave de la diplomacia, que es la cooperación. De hecho, llevamos un tema específico de la cooperación internacional, del mandato de cada institución o de cada organismo internacional, que también lo vamos a tocar someramente este día, porque lo vamos a ver de manera más específica más adelante. Pero muchas gracias, totalmente acertado su ejemplo, Rosa. Bien, usted mencionó algo también importante, y es en contexto de emergencia, y aunque no es el tema, pero vamos a hacer como la diferencia entre, hay emergencias de lenta evolución y hay emergencias como los terremotos, como las inundaciones, etcétera. Y recordemos que las emergencias de lenta evolución, un poco las sequías y todas las que tienen que ver con ello, ¿no? Entonces, ya que lo mencionaba Rosa, recordar que el país tiene un equipo humanitario de país que está presto como para actuar ante una emergencia. Y esto lo voy a mencionar así un poco, dicho sea de paso, pero que tiene que ver con el tema de diplomacia en salud, que cualquier mecanismo de cooperación internacional y todos sus programas o todas sus estrategias de accionar que están enmarcadas dentro de su marco de cooperación, no pueden actuar en un país si ese país no demanda la necesidad. Es decir, mucho dinero puede haber para un tema específico,
pero si la necesidad no parte del país propio, la institución no es que se va a ir ella sola o la organización al campo a hacer una actividad, sino que se trabaja articulando esfuerzos de país. Eso es importante reconocerlo también, ya que mencionamos un poco las emergencias, porque si bien tenemos un equipo humanitario de país que está conformado por las agencias de cooperación internacional lideradas por OCHA, que en este caso es la específica de emergencia, pero no puede activarse si la necesidad no sale del Estado, ¿sí? Eso es muy importante reconocerlo también. Bien, Evelyn, adelante, y luego Alejandra. Sí, buenas tardes. También creo que entra en las diplomacias todas las jornadas de las cirugías que se hacen de los internacionales. Por ejemplo, en esta semana ha habido jornada de niños de escoliosis en el Hospital Bloom, que son médicos que vienen de Estados Unidos y hacen procedimientos que no se hacen aquí en el país. También en marzo tuvimos jornada de electrofisiología en niños, que tampoco aquí en el país no hay electrofisiólogos pediatras todavía formados. Entonces vienen esas jornadas y abarcan niños de todo el país para darles tratamiento. Creo que también entra ahí en la diplomacia. Correcto, Evelyn, porque salió de una necesidad esta institución que específicamente tiene que ver con este tipo de cirugías. No es que solo viene al país y diga los ofrezco, sino que ha habido todo un mecanismo y de eso se trata la diplomacia, en ver cuáles son esos mecanismos, ese camino que yo voy a seguir, si hay un tratado o dónde lo voy a enmarcar y se sigue todo ese proceso que es importante. Gracias por ese ejemplo. Alejandra, por favor, adelante. Buenas tardes, doctora, nuestras compañeras. También solo bueno, mi consulta, este punto de vista también. La diplomacia de salud también debe de ir aunada también a eso del cambio climático, pues porque realmente con el cambio climático también se ve afectada directamente la salud. El sector salud en sí, pues no hay como algo, no es como que tome parte dentro de la política, dentro de las leyes, normas que se forman con respecto a los asuntos relacionados al cambio climático. Sin embargo, cuando ese cambio climático se da, es el sector salud el que está más involucrado o más dañado per se, en el caso de las inundaciones, en el caso de los terremotos. Entonces, en este ámbito también se podría ver la diplomacia en salud, que debe de ir de la mano con este cambio climático que ahorita lo estamos presentando realmente, pues estamos viendo cambios climáticos demasiado abruptos, incluso aquí en el país. De repente vemos que hay una gran ola de calor, luego se con un brillo, esto, vamos a eso. Vamos a época de invierno, probablemente hayan inundaciones y todo eso. También en países vecinos está totalmente, por decirlo así, en mal hablado, loco el clima. Entonces, todos esos cambios climáticos y las políticas que llevan al cambio climático deberían de ir aunadas también a una diplomacia en salud. Muchas gracias, Alejandra. Por supuesto, recordemos que el tema de cambio climático se considera un tema transversal, es decir, lo vamos a trabajar en todo nuestro quehacer, es multiagencial. Por ejemplo, en cuanto a los organismos de cooperación internacional, dentro de sus principios, uno de ellos es también tener políticas que ayuden a no continuar con estos efectos del cambio climático, sino que también abordarlo y que dentro de todo el quehacer, dentro de todo el marco de cooperación, yo les puedo asegurar que está el cambio climático plasmado. De hecho, como les digo, es un principio incluso dentro de todas, más bien, las organizaciones de cooperación internacional. Además, tenemos un ODS específico para cambio climático y vamos a recordar un poquito, nos vamos a ir un poquito atrás. ¿Se recuerdan cuando hacíamos, creo que era en el tema de
de ODS que lo vimos, sí, cuando cambiamos de los objetivos del milenio por los objetivos de desarrollo sostenible, precisamente cuando se reunieron a evaluar cómo vamos, cómo ves que los vamos a alcanzar o no los vamos a alcanzar, qué podemos hacer, qué no hemos contemplado. Precisamente ahí nació este nuevo objetivo también dentro de los 17, que es el relacionado a cambio climático. En el anterior, de manera específica, no lo teníamos, pero ahora sí. De hecho, es uno de los ODS que más se puede transversalizar. Por ejemplo, con lo que mencionaban ahorita, con los ejemplos que acabamos de ver. En lactancia materna se trabaja fuertemente también este ODS. Sabemos que hay todo o algunos estudios relacionados a la lactancia materna y cómo es una práctica que ayuda a nuestro planeta, que aquí nuestras expertas nos pueden contar mucho más. Y así otras estrategias que se tienen. Gracias por acotarlo, Alejandra, ¿verdad? Alejandra lo mencionó, ¿sí? Bien, no sé si alguien, Jensi, por favor, adelante. Licenciada, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero creo que también está como relacionado con esta temática, lo de nosotros con lo de la telemedicina, que desde un tiempo para acá en el país se está enfatizando mucho en estas temáticas. Recuerdo que ya por finales del 2022, hubo como un convenio siempre con relaciones internacionales, pero creo que esta vez fue en México, donde algunas personas pertenecientes al MinSal fueron a participar, a conocer cómo se hacían eso de las telemedicinas en México. Y de ahí pues se ha empezado también a implementar aquí en el país. Yo no sé si se han fijado de que se está fortaleciendo bastante el Instituto Nacional de Salud. Con frecuencia abordan temas importantes para todo el MinSal, incluidos salud también. Entonces creo que eso también formaría parte de esas relaciones que se fomentan con otros países y creo que sí fue así, que se hizo como esa coordinación para que fueran a participar. Y de hecho, nosotros algunos hospitales tienen telemedicina, sobre todo con enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión arterial y también me parece que enfermedad renal crónica, que es una de las cosas que se han fortalecido de un tiempo para acá. Muy bien, Yancy, no Yancy, ¿verdad, Yancy? Muchas gracias. Sí, por supuesto, siempre y cuando lleve un proceso ordenado, que haya sido algo que en otro país ha funcionado, que se haya creado una comisión para evaluarlo, para, sí, ¿verdad? Ver pros y contras, etcétera. Por supuesto que ahí podemos ver la diplomacia en salud, porque han habido conversaciones con otras personas, análisis crítico, si es viable aquí, si lo podemos tropicalizar, etcétera. Muy buen ejemplo también, Wendy, Jency, Ruth y Wendy García, en ese orden, por favor, adelante. Wendy, Melissa. Sí, muchas gracias, maestra. Creo que pues, uno de los grandes desafíos de la diplomacia en salud sería el intercambio bilateral de información epidemiológica, la colaboración de investigación científica, como por ejemplo en el caso del problema de la obesidad y enfermedades crónico-degenerativas en cada país. Y cómo esto puede pues intercambiarse la información a partir de modelos exitosos de cómo han logrado por medio de estrategias reducir las tasas de obesidad y de enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo el caso de la implementación de la ley del etiquetado nutricional frontal, la aplicación de impuestos a alimentos ultraprocesados, que en esto se lleva todo en cuenta, ya sea exceso de azúcar, exceso de grasa, o sea, todos los alimentos ultraprocesados, el mejoramiento de entornos a nivel escolar, ¿verdad? Porque se sabe que si tenemos un entorno favorecedor, pues es mucho más productivo y efectivo, pues el cambio de hábitos en las personas y más en nuestros niños. Entonces, por eso, bueno, a partir de la Organización Panamericana de la Salud y de toda la iniciativa en cuanto a la estrategia, si no me equivoco, se llama
Estrategia Mundial de la Salud, de régimen alimentario, actividad física y salud, que propone diferentes intervenciones para los países, ¿verdad? Pero diplomáticamente se les invita a formar parte de estos cambios para la mejora de la sociedad. Sí, muy bien, Wendy. Creo que tengo dos personas justamente de este grupo que están llevando este tema como parte de la problemática identificada. Muy interesante, por cierto, la información que han presentado, el análisis y tal. Este es un ejemplo también, de hecho, recientemente, quizás hace como 2 meses, en cuanto al área materna e infantil, que quizás es en el que yo más conozco hoy por hoy, por mi ámbito laboral, justamente en nuestro país y tomadores de decisiones participaron en un evento que fue en un país de Europa relacionado al etiquetado frontal, pero de sucedáneos de la leche materna específicamente. Entonces, a raíz de eso, hay organismos de la cooperación internacional que lo están apoyando. Entendería que UNICEF es uno de ellos. Hay otros por ahí también. Entonces, ya como país justamente se está trabajando también el reglamento a la ley del etiquetado frontal en sucedáneo, ¿vea? En este caso específico. Sin embargo, este tema en general sabemos que es un reto bien grande, no solo de nuestro país, sino que de muchísimos países, precisamente por esas multinacionales, esas empresas tan grandes que nosotros tenemos y que de poner, por ejemplo, como otros países lo han hecho, que de hecho en las tareas que han entregado, yo les linkeaba por ahí que podían ver algunos avances de otros países, por ejemplo, como cuando compramos, y aquí tengo un ejemplo casualmente, porque como cuando compramos supongamos que fuera un refresco de los que muchos conocemos, como enfrente hay otros países que han puesto el número de cucharadas de azúcar que tiene ese. Entonces, cuando visualmente lo tenemos frente y decimos, me voy a tomar 8 cucharadas de azúcar, las cucharas soperas como las conocemos, un poco afrenado, que hay países que ya lo tienen y que les ha funcionado, pero ha sido una lucha de años muy grande, Meli, y que yo esperaría que en algún momento nosotros también lo tengamos, no solo con sucedáneos, sino que también con muchos otros alimentos que son necesarios, que hay muchas barreras, pero hay que seguir en la lucha para quienes lo están poniendo en el tintero, no bajemos la guardia. También, gracias. Recuérdenme el orden en el que les dije, Jency, Ruth y Wendy, ¿fue así? ¿Sí? Bueno, adelante, ¿quién sigue, por favor? Ok, quisiera mencionar otro ejemplo, doctora, en relación a la diplomacia en salud y es el de el VIH-Sida. De hecho, el año pasado en Washington, D.C. se hizo la apertura de una oficina diplomática para, ¿cómo se llama? Regularización y seguridad sanitaria con el objetivo de mejorar la arquitectura para la detección, prevención de lo que es el VIH y se unieron diferentes instituciones como la ONU, la UNESCO, la OIT, la UNICEF, entre otras instituciones con el objetivo de crear diferentes convenios, cartas de intención, tratados, políticas para poder a nivel internacional tratar de reducir los pacientes que diariamente se encuentran en ascenso por infección por VIH. Creo que ese es otro tema bien importante en donde involucra bastante la diplomacia en salud a nivel internacional. Gracias. Sí, muchísimas gracias, totalmente. Y de hecho, de él tenemos indicadores que reportamos los países también, ¿vea? Totalmente de acuerdo. Ruth, por favor, y luego Wendy. Sí, quizás mencionar nada más otro ejemplo, que el convenio que tiene el Seguro Social con la formación de subespecialistas, más que todo con otros países, principalmente a México, que tiene convenios con universidades, que manda a los médicos a subespecializarse allá, principalmente en las subespecialidades que no hay en el país, ¿verdad? Para fortalecer pues la institución. Entonces quizás eso es algo, un ejemplo, ¿verdad? De la diplomacia en salud.
Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí tenemos también, podemos hablar de lo que en el principio mencionábamos de relaciones consulares, que también van mucho de la mano. De hecho, muchas becas también se canalizan por medio de esta institución. Wendy, por favor, adelante, y luego María Magdalena. Oh, ya no está Wendy. Buenas tardes. Es que Adelante, sí, buenas tardes. iba a mencionar eso, lo que mencionó la compañera Ruth, pero ya lo mencionó ella de la subespecialidad. Está bien, por eso vi que bajó la mano y se me perdió. que Pero gracias, Wendy. María Magdalena, por favor. Hola nuevamente. Yo quería mencionar otro ejemplo que también tuve la oportunidad de participar de él. Fue la cooperación internacional que se realizó en el marco del Zika y el resultado fatal que producía en nuestros niños desde el embarazo, las pérdidas para las mujeres embarazadas y el síndrome congénito asociado a Zika, que iba más allá de simplemente la microcefalia y que hoy por hoy desconocemos totalmente qué pasó en realidad con esa generación de niños que nacieron afectados completamente por el Zika. Pues en el marco de esta enfermedad, como todos sabrán, se hizo una gran cooperación internacional, se dirigieron fondos del gobierno de los Estados Unidos, USAID, dirigido para los países de la región de Latinoamérica, y hubieron varios organismos de cooperación como ejecutores e intermediarios entre los estados y los fondos de AID para poder implementar estrategias dirigidas no solamente a la atención de los niños, a la atención de las embarazadas, sino también a la prevención de la transmisión de la enfermedad. Habían organismos que se dedicaban, por ejemplo, recuerdo SAP, que se dedicaba al control de larvas, ¿verdad? Incluso armaron un laboratorio entomológico cabal para los mosquitos y habían otros organismos como UNICEF, como URC, que nos dirigíamos orientados hacia la atención y el seguimiento de los niños y de las embarazadas. UNICEF se vinculó más hacia el apoyo psicosocial que tenían que llevar hacia la rehabilitación orientada a la comunidad. Por otro lado, así se vinculó para el seguimiento y las atenciones que debían de tener estos niños, entre otros. Sí, la verdad que fue una oportunidad bastante grande y es un buen ejemplo de cooperación, porque no solamente fue en nuestro país, sino que fue en toda Latinoamérica y hubo apoyo, había en Honduras, había en Nicaragua, en Guatemala, en Ecuador, en República Dominicana. Entonces sí, la verdad es un ejemplo, me parece a mí. Totalmente, Magdalena. De hecho, una de las cosas, sabemos que Zika dejó mucho, situaciones de salud que realmente algunas todavía quizá ni las conocemos, pero quizás algo bueno de lo que nos trajo fue eso, el articular esfuerzos, compartir experiencias con otros países y a raíz de ello vinieron al país, por ejemplo, como María Magdalena lo dijo, muchísimos fondos de la cooperación. Hay enfoques, programas que se dejaron instalados desde o a partir de esta movilización de fondos que duró prácticamente 3 años, casi los 4 años, y que fue en cuestión de resultados, fueron muy importantes para el país los resultados que se tuvieron en esta articulación interagencial. Se participó también en diferentes actividades a nivel de la región para compartir experiencias. Hay un estudio bien bonito que para quienes han sacado cuidado para el desarrollo infantil, que es promovido también por UNICEF y OPS, ahí en algún momento se habló de un estudio que se hizo en República Dominicana, en este marco, doctora, de cuánto invertía una familia que tenía un niño o una niña con discapacidad, desde la pérdida de laboral, en este caso que la mayoría, como resultado de ese estudio, ¿no? Que la mujer dejaba de trabajar y que
cuánto le costaba a esta persona salir desde las 3 de la mañana, por ejemplo, si vivía en una zona bien lejana, llegar a un servicio de rehabilitación 3 o 2 veces a la semana o una vez a la semana. Fue un estudio muy interesante que se realizó también en este marco. Bueno, en nuestro país, por ejemplo, que la red de apoyo de Ángeles del Salvador, que ahora se denominan así, pudo ser consolidado a partir de estos esfuerzos de país que se tuvieron, que no sé si algunos de ustedes han trabajado, creería que aquí que tenemos a la doctora Ligia, que ha de tener una experiencia muy enriquecedora también con esta red de apoyo. Entonces, hay muchos esfuerzos de país que nacieron a partir de esta cooperación y que muy importante mencionarlo porque los esfuerzos de la cooperación lo que buscan es eso, ok, hay un problema, articulamos esfuerzos, luego te dejo capacidad instalada y luego tú como país continúas trabajando. Hay muchos laboratorios, hay algunos laboratorios, perdón, que de hecho creo que el de mexicanos todavía está, no sé si todavía funciona, doctora, pero muchos esfuerzos que podemos mencionar al respecto. Muchas gracias por ello. Fátima, por favor, adelante. Solo mencionar con respecto a lo que acaba usted de hablar, ¿verdad? De los niños. Pues yo encontré que hay una cooperación internacional con UNICEF que específicamente abarca esos temas, ¿verdad? Y es con referencia a los niños. Básicamente, el periodo de cooperación en el que se va a trabajar ese programa es del 2022 al 2026. Básicamente abarca el área de la salud, ¿verdad? La nutrición, el agua, la higiene y saneamiento. Y además de eso, abarca temas como la violencia y el abuso. Entonces, esto surgió como una respuesta a las consecuencias sociales y económicas que dejó la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Y básicamente el objetivo es el respeto y el goce pleno de los derechos de los niños, ¿verdad? Y el fomentar su desarrollo completo. Sí, muchas gracias. Miren, hay muchísimas iniciativas muy bonitas que pudiésemos mencionar a nivel de la región si nos queremos quedar aquí y bueno, que hay fondos que llegan a algunos países de acuerdo a la necesidad, luego se van, luego vuelven a llegar. Yo les podría decir que hoy por hoy el país está trabajando muchos fondos relacionados al tema de inmunizaciones, por ejemplo, de acuerdo al accionar de las agencias. Hay otras agencias relacionadas a migración, por ejemplo, están fortaleciendo en esta área específica y de acuerdo al país llegan en ese momento fondos para ese tema. Por ejemplo, en el tema de Zika, como lo mencionaban, en ese momento se pudo trabajar el tema de anomalías congénitas. De hecho, se hizo un estudio muy interesante, por cierto, que está por ahí. Y bueno, otros esfuerzos. Gracias, Fátima, por poner esto en la mesa y esperemos nosotros, ¿verdad?, que seguir captando fondos para trabajar esos temas que son importantes para el país. Excelente, esto es lo que buscamos en una clase, que sean ustedes los que de acuerdo a su experiencia podamos intercambiar o realizar ese conversatorio, en este caso tan enriquecedor que ha sido de diplomacia en salud. A continuación vamos a hablar un poquito de historia, de dónde vino, por qué, cómo surgió el término, pero Magdalena, adelante, por favor. Hola, al final quizás lo más importante y la conclusión más grande es lo que usted mencionó, que todos los esfuerzos de cooperación internacional, más que resolver un problema, buscan que el propio Estado y si el propio país sea el que a través del apoyo de la cooperación conjunta aprenda a manejar y a resolver ese problema y futuros problemas similares y pueda sostener en el tiempo las estrategias con sus propios recursos, porque no hacemos nada a través de la cooperación dando todo para que cuando se vaya la cooperación se caiga el programa. La idea es que el propio Estado, que los propios países puedan absorber estas ideas y puedan hacer las suyas, empoderarse y seguirlas aplicando. Y quizás ese es el logro más grande. Gracias.
Sí, totalmente de acuerdo. Y cuando veamos un poco el tema de cooperación, vamos a ahondar un poquito más en eso, como cuál es el quehacer de cada una, cuál es la función, porque de repente no es que la organización llegue directamente a la comunidad, porque a veces de repente la gente dice, más que todo cuando se postea algo en redes y están ahí, pero aquí cerca de mi casa hay un niño que es violentado y ustedes no hacen nada, por ejemplo, cuestiones como tan específicas, ¿verdad? Entonces, de repente también el quehacer de las instituciones es velar por los derechos colectivos de los niños y de las niñas, es decir, de todo, en este caso, de acuerdo, sí, la organización es de niñez, ¿verdad? Y así cada una tiene su propio mandato. Bien, para ir también un poco conociendo quizás o conversando sobre la historia de este término, de dónde nació, fíjense que vamos a remontarnos un poco al siglo III de nuestra era, que el término canciller era utilizado para aquella persona que estaba en un lugar como de salud y que resguardaba como o tenía como las llaves de este lugar de gobierno, perdón, o fuera una instancia de salud o como el Ministerio de Hacienda, es decir, como de una organización. Esta persona que nosotros podemos conocerla en nuestro tiempo como un portero, por ejemplo, en esa época se llamaban carcelarios, ellos, entonces eran como los que guardaban las llaves de ese lugar donde se guardaba información importante de salud, de economía, de protección, de educación, etcétera. Entonces, esta palabra canciller data de por allá del siglo III de nuestra era y eran los carcelarios, que así se llamaban en ese momento. A través del tiempo, las funciones de esta persona fue un poco como cambiando, ya no solo era el que guardaba las llaves, donde se guardaba esa información importante, sino que también tenía que ver con cuando tenía que entregar de esos documentos que estaban ahí a otra persona, hacer algún proceso, es decir, con el tiempo esa función fue evolucionando a algo mucho más complejo hasta llegar a lo que hoy por hoy conocemos como Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, fue evolucionando esta persona en ese su quehacer y de repente dijo, miren, yo necesito mucho más apoyo con otro equipo porque además de que vienen cada cierto tiempo a pedirme un documento y tengo que estar pendiente y a lo mejor yo tengo que movilizarme y no llega alguien, entonces se fue creando la necesidad hasta evolucionar y crear estos ministerios, ¿no? Que es tan importante. Luego también, y ya el término de mucho más específico, por ejemplo, de la diplomacia, que se fue utilizando también, que la Iglesia Católica fue una de las que más nos dio como información para poder llegar a lo que hoy conocemos como diplomacia, ¿no? Que antes desde la antigüedad hasta el siglo XV estaba como que bien desordenada, es decir, no teníamos como una forma de a quién nos íbamos a dirigir, sino que cada quien lo hacía como podía. Pero la Iglesia Católica dejó un poco como de desarrollar esa diplomacia de carácter más ambulatoria y empezó a establecer procesos mucho más ordenados cuando tenía que presentar misiones y darlas a conocer a quien iba dirigida, en este caso a reinados en esa época, ¿no? Entonces, la Edad Media determinó como un antes y un después de esa diplomacia. Antes que era un poco desordenada, que no teníamos como flujogramas específicos, hasta retomar un poco lo que la Iglesia Católica realizaba cuando llevaba misiones específicas a determinados puntos partiendo de lo que ya tenían o cómo se vio en ese momento que eran más ordenados, se empezó a crear
ya algunos flujogramas hasta llegar a lo que nosotros tenemos en este momento, que vamos a ver un poco en esa presentación, que no me voy a detener en algunas láminas porque ya lo conversamos y eso precisamente es lo que buscamos con ustedes, que sea más conversatorio que otra cosa. Por favor, me avisen si ustedes pueden ver mi presentación. Sí, se ve. Sí, maestra. Se ve. Bueno, Sí, muchas gracias. Por ahí teníamos la agenda. Esta parte la voy a dejar hasta el final. Y nos vamos a ir directamente aquí. Les mencionaba un poquito de la historia, porque es importante, porque nos ayuda, decíamos, no solo a informar, sino que también a conocer los mecanismos necesarios ante un proceso, a proteger a los ciudadanos, y vamos a hablar un poco también de los aspectos claves de la diplomacia en salud de manera específica. Aplica principios y prácticas para poder abordar la salud a nivel de otros países. Involucra colaboraciones de algunos ministerios o de cancillería, si fuese el caso. Entonces es un trabajo articulado cuyo objetivo es mejorar la salud global. La diplomacia en salud tiene mucho que ver también en la prevención y control de algunas enfermedades, como lo hemos estado discutiendo. Busca abordar desafíos y el desafío, por ejemplo, es en temas de formación específicos. Vemos con qué países nos articulamos, hacemos intercambios, que hay universidades que los tienen también, los ministerios los tienen, a lo mejor algunos de ustedes también han participado en intercambios para conocer alguna estrategia que está funcionando, y aquí aplica muy bien el ejemplo que Magdalena nos ponía. Voy, conozco, traigo, pongo en práctica. Y bueno, incluye aspectos importantes como la cooperación internacional, como un poco lo hemos discutido también en temas específicos de salud, en otros también particulares como pandemias o el VIH, como ustedes lo mencionaban también, que es un buen ejemplo. Desafíos sanitarios que tienen que ver con un país y el otro. La diplomacia en salud también tiene que ver con normas y regulaciones, que estas ya llevan en sí negociaciones entre los países para ponerse de acuerdo, porque hay tratados que son internacionales y todos los que los van a ratificar también tienen que ponerse de acuerdo. La diplomacia en salud tiene mucho que ver también con la asistencia humanitaria ante una situación de emergencia, ya sea específica o una emergencia de lenta evolución como las que hemos mencionado también. Hablábamos un poco de que el país tiene el equipo humanitario, trabaja muy articulado con la ESCO, que ya vamos a ver también adelante de qué se trata. A lo mejor algunas de ustedes también han tenido la oportunidad de trabajar con esta institución. ¿Qué le pasó a mi compu? Que no quiere seguir. Algunos hitos importantes en materia de diplomacia en salud, que también los hemos quizás visto cuando desarrollamos otros temas como salud global o salud internacional, pero que estos hitos también han marcado un antes y un después en cuanto a la diplomacia, porque ya han determinado documentos regulatorios que los países ya han adoptado. La Conferencia Sanitaria Internacional del 51, en 1907 con la fundación de la Oficina Internacional de Higiene Pública, el 48, que lo hemos discutido ampliamente con la Constitución de la OMS, la Declaración de Alma-Ata sobre la atención primaria, los acuerdos sobre aspectos de los derechos y propiedades intelectuales en el comercio, pero más específicamente este que tiene que ver con medicamentos y tecnología sanitaria, que también es un acuerdo de 1995, que en este caso hubieron esfuerzos allá por 1960, pero no fue hasta el 95 que este acuerdo ya fue ratificado, declarado y adoptado por muchos países.
el 2005 también, que marcó un hito importante con la adopción del Reglamento Sanitario Internacional, también que habían esfuerzos anteriormente sobre ello, pero que el 2005 se revisó y fue establecido y se regulan aspectos relacionados a emergencias, a salud pública, cooperación internacional, entre otros. La diplomacia en salud tiene una dimensión internacional que tiene mucha relación con esas determinantes o esos determinantes sociales que ustedes han visto a lo largo de esta maestría, donde se busca articular esfuerzos mediante la salud global, identificándolos o poniéndolos en la mesa por medio de los ODS, y que esta diplomacia busca, por medio de esa articulación de otros países, abordar esas desigualdades que trascienden fronteras, regular un poco también el comercio internacional, como ustedes lo mencionaban y lo ponían este día en el tintero, el cambio climático, la movilidad humana, que lo hemos mencionado que es un derecho, pero que también tiene mucho que ver el accionar de varios países, y que en nuestra región se han realizado muchos convenios y tratados relacionados a la movilidad humana y particularmente con la migración y la cooperación internacional, que es un tema importante en salud porque marca las pautas de la gobernanza en la salud global y porque además facilita las negociaciones entre los diferentes estados y regiones. Tiene categorías de interacción, que esto lo pueden ustedes ver más ampliamente en el material que se les compartió en la plataforma, y en torno a temas específicos de salud pública internacional, podemos tener diplomacia básica, que son esas negociaciones que se dan entre las naciones, una diplomacia multipartita, no es multipartida, sino que ese es el término, que son las negociaciones entre naciones, pero también entre otros actores y no necesariamente destinadas a alcanzar acuerdos vinculantes, sino que buscan negociar temas específicos que a lo mejor les atañen la migración, por ejemplo, que en este caso, como El Salvador, puedo decir, se me congestionan ciertas unidades de salud, necesito poner como en el tintero estas cuestiones u otras, ¿no? Diplomacias informales, que estas tienen que ver con las interacciones entre actores internacionales relacionados a la salud pública y otras contrapartes, donde van funcionarios de los países, y si el tema es en relación a VIH, por ejemplo, el funcionario en salud específico del área, si es en lactancia materna, si es en discapacidad, y muchas veces acá también entra la empresa privada. Hay algunos actores que es importante su papel para que esta diplomacia en salud pueda fluir, esa cooperación también se pueda canalizar y actúan sobre escenarios internacionales. Y en este caso tenemos, por un lado, las agencias con sus programas de cooperación internacional, y por el otro tenemos iniciativas de integración regional y subregional que participan en procesos de gobernanza. Por un lado, estas agencias, por aquí yo les he puesto algunas, se me han quedado otras, pero algunas son específicas en materia de salud, aunque el accionar de la mayoría de las agencias de cooperación apuntan también a mejorar algunos temas relacionados a la salud. En cuanto a las iniciativas regionales o subregionales, nosotros tenemos la Unión de las Naciones Unidas Suramericanas, que es el UNASUR, el CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana, que sabemos que desde el 51 hay muchos esfuerzos en este sentido, y que ha ido evolucionando hasta llegar al SICA actual que nosotros conocemos. La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, que fue cambiando nombres, ¿no? Porque en un momento nació como ODECA, luego como CGSICA y lo que ahora conocemos solamente como SICA. Tenemos otros actores también
como la cooperación bilateral, que particularmente podemos mencionar a USAID y a las agencias de Japón, que son como mecanismos de cooperación para el desarrollo de los países de la región. Nosotros podemos mencionar también a la Agencia de Cooperación Española y bueno, que tiene muchos esfuerzos también en nuestro país. Y particularmente como El Salvador, recordar que tenemos ese Ministerio de Relaciones Exteriores, que en un principio nació como una agencia que compartían Centroamérica, un poco después se fue desligando, podemos revisar un poco de historia hasta llegar a lo que ahorita conocemos como el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos también la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional, que es la ESCO, que esta es mucho más reciente. Esta es una entidad, no es un ministerio como lo es Relaciones Exteriores, y que sabemos que la ESCO lo que busca es cómo articular esfuerzos entre la cooperación internacional, entre los países, canalizar ese apoyo que se tiene, buscar la manera de medir también el impacto de las acciones que se están implementando en el país. Fue establecida en el 2020 por este decreto número 24 y a lo mejor algunos de ustedes han tenido algunos esfuerzos articulados con la ESCO, que hoy por hoy también articula el equipo humanitario también de país, entre otras acciones. Específicamente en el Ministerio de Salud contamos con una oficina de relaciones internacionales y cooperación en salud que tiene todo un manual de puestos y funciones. Este organigrama yo lo saqué del manual de funciones que tiene esta oficina y depende del despacho ministerial. Luego baja a la Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación, tiene su área técnica y tiene su área de monitoreo, que como les digo, a lo mejor muchos de ustedes han articulado esfuerzos también, o a lo mejor algunos de ustedes pueden trabajar aquí también. Entonces, algunos aspectos claves que podemos nosotros puntualizar relacionados a la diplomacia en salud es que la diplomacia en salud busca influir en las decisiones de otros actores según los intereses propios, de forma que sustituye el uso de la fuerza. Porque, y eso es un aspecto muy importante recordar y mencionar, que cuando la diplomacia en salud ya no le funciona a un país o a una nación, es cuando lamentablemente y desgraciadamente es que han surgido las guerras. Porque la diplomacia busca resolver de manera pacífica en general en los países, ¿no? Es importante también destacar que pueden adoptar en algunos momentos, algunos países, un carácter coercitivo con amenazas o medidas punitivas como sanciones económicas. Entonces, es uno de los instrumentos principales de la política exterior. Es decir, la diplomacia en salud también es utilizada para instrumento de política exterior. Bueno, y en algún momento nosotros o algunos países han sido sancionados de manera específica por a lo mejor habían ratificado algo y no se estaban adhiriendo. Es crucial también para abordar problemas globales que son complejos, como los que hemos discutido en el conversatorio que estuvimos al principio y que tienen decisiones políticas de carácter internacional. También la diplomacia en salud, como lo decíamos al principio, va muy de la mano con las relaciones internacionales porque se complementan, ya que buscan soluciones efectivas entre los países para no llegar a medidas radicales, ¿verdad? Y aquí podemos mencionar, por ejemplo, cómo en COVID-19 muchos países, o bueno, un país en particular donde inició, se tardó en un poco comunicar al mundo la situación que tenía, hasta que ya se desbordó fue que comunicó, pero a lo mejor se hubiera comunicado con más anticipación, algunas situaciones se hubieran podido controlar mejor.
También la diplomacia en salud está estrechamente relacionada con la cooperación internacional y para trabajar juntos por el bienestar de la población en todo el mundo. La diplomacia en salud y la salud pública comparten objetivos para promover la salud y prevenir enfermedades. Trabajan en la promoción de políticas en salud y en la coordinación de respuestas a emergencias sanitarias y la colaboración también en investigación, como muy bien ustedes también lo mencionaban al principio, para que finalmente podamos promover una salud con equidad, como lo hemos venido discutiendo. Muy bien. Vamos ahora entonces a ver nuestra actividad de este día. Es corta, no se vayan a preocupar, que más trabajo, pero con esta actividad buscamos también un poco poner en práctica lo que venimos viendo a lo largo de cada clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar necesidades en nuestro puesto de trabajo. Como es grupal, igual que el anterior, ustedes van a decidir cómo lo van a hacer y si son 4 personas, solo una de ustedes, ¿no? Ustedes deciden cuál. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomando en cuenta las funciones que usted realiza en su trabajo diario, va a evaluar las principales necesidades o desafíos que a ustedes le impiden brindar una atención de calidad, integral, asequible a la población meta. Primero va a identificar. Yo trabajo con niñez, yo trabajo con discapacidad, yo trabajo con adolescencia, yo trabajo con madres, etc. ¿Cuáles son los retos que usted tiene en su diario trabajo? ¿O cuáles son las principales necesidades o situaciones que a ustedes no le permite desarrollar su trabajo de manera integral? Entonces va a enumerar 3 de todos los desafíos a lo mejor que usted ha identificado, va a enumerar solo 3, los cuales va a describir brevemente, no más de 3 líneas por situación encontrada o reto. Ya los identificó, los va a describir en no más de 3 líneas. Cuando ya hizo esto, va a identificar, si usted está trabajando en otro país, pues entonces en ese país va a identificar socios o algunas agencias de cooperación en salud, porque el tema es de salud, porque entendería aquí que todos somos, estamos trabajando en el área de la salud, tanto a nivel local como internacional, que puedan ser sus aliados estratégicos para abordar la problemática. Entonces usted puede enlistar, yo no le puse número mínimo, pero usted puede listar 3 o 4, 2, 1, de acuerdo a lo que usted identifique. No me haga esa lista grandota, sino que usted diga, estos 3 pueden ser mis aliados estratégicos. Ya identificó el problema, ya puntualizó en 3, ya identificó agencias que pueden estar relacionados a su trabajo. Ahora, el otro paso es definir una estrategia que usted le presentaría a esa agencia para poder abordar esa situación. ¿Vamos a presentar todo el proyecto? No. Usted dice, bueno, yo podría presentarle la problemática que yo tengo a esta agencia por medio de un proyecto. Al proyecto le voy a poner un nombre creativo, por ejemplo. Le voy a poner cuáles van a ser mis objetivos a alcanzar, la población meta, etcétera. No quiero que desarrollemos un proyecto, insisto, sino que usted va a decir por medio de qué, de un proyecto. No, yo le voy a hacer una presentación corta porque a lo mejor no tienen mucho tiempo para atenderme. Y con 5 láminas, pueden ser 5 láminas que llamen mi atención. ¿Y qué es lo que llama la atención? Recordemos, datos, números, cifras, presentarlo de una forma que yo voy a llamar la atención de esta agencia y va a decir si decido apoyarles en esa situación que ustedes han visto. Entonces, vamos a decir cómo lo vamos a hacer, con un proyecto, con una presentación, con un mapeo, que yo les voy a presentar un mapa, etcétera, ¿sí? O solamente con una conversación que yo tenga con ellos, yo qué sé. Entonces, solamente lo vamos a describir, no es que le vayamos a presentar
y 5 líneas como máximo, es decir, lo vamos a presentar mediante tal y tal estrategia, donde vamos a colocar esto y esto. Luego, el otro punto es, van a definir el posible impacto de esta intervención y el tiempo. Con esta intervención esperamos impactar a tantas familias, niños, niñas, madres, etcétera, o profesionales de la salud, de otras áreas, de acuerdo a la índole que usted lo vaya, de acuerdo a la índole en que usted lo haya planteado. Además va a decir, yo necesito para poder decir que tengo resultados de impacto, porque recordemos que hay resultados de proceso también en una intervención, yo necesito 2 años y medio. No sé si me expliqué con esto o lo vuelvo a mencionar. O alguien me retroalimenta qué es lo que vamos a hacer. ¿Quién me ayuda? Yo le ayudo. Entiendo que vamos a citar enumerar 3 desafíos, por decir así, que tiene como en este caso, pues en el lugar donde yo trabajo, ¿verdad? Que yo no voy a poder brindar una atención o lo que la población necesita. Después de enumerar esas 3, vamos a ver cuáles son las entes que me van a ayudar a mí para yo poder lograr, ¿verdad? Esos problemas que yo mencioné. Sí. Y después una estrategia que yo voy a presentar de, ya sea que voy a hacer un proyecto, lo que cómo voy a cumplir mediante una acción, ¿verdad? Y al final, ¿qué impacto va a tener para la población en este caso? Para la población que yo, en este caso, si es un hospital, para toda la población salvadoreña. ¿Y en cuánto tiempo yo lo voy a realizar o yo necesito hacer este proyecto, por decir así, a grosso modo? Correcto, muchísimas gracias. Es como que yo veo aquí, por ejemplo, a Wendy y digo, Wendy está trabajando con niñez en conexión con calle, por ejemplo. Entonces, yo trabajo con esa familia, yo ya identifiqué el problema en mi diario, que aquí vienen muchos niños, niñas en conexión con calle. Entonces, ese es mi problema. Identifiqué 3 más, pero yo me quedo con ese. Entonces, Wendy trabaja para cierta institución. ¿Cómo yo le voy a presentar ese proyecto, esta situación, esta problemática? Lo voy a hacer por medio de un proyecto donde voy a describir, o lo voy a hacer por medio de una presentación donde le ponga fotos, etcétera. Solo no me van a describir el proyecto, ¿sí? Para que no se me vayan a preocupar. Es prácticamente lo que ustedes ya estuvimos discutiendo. Es algo pequeño. Yo creo que en 1,5 páginas lo hacen, porque ahí les puse que en 1,5 páginas. Abajo pongan el nombre de sus integrantes para que no lo vean como alejado a lo que acabamos de discutir ahorita. Gracias, doctora Montoya. ¿Me regala su nombre completo? Porque solo puedo leerle doctora Montoya. Yajaira Leonor Montoya. Yajaira, miren, y aprovechando, voy a hacer un anuncio también. Mi nombre, bueno, yo soy Alba Rivera y soy licenciada, ¿verdad? Entonces, porque de repente me ponen doctora, soy licenciada, nosotros no usamos cargos, por eso casi siempre me gusta que me digan a mi Alba. Y no soy de Rivera, sino que no me llamo Alma tampoco, sino que soy María Alba Rivera Pineda, oigan, porque de repente, y siempre digo, lo voy a mencionar en algún momento, pero aprovechando que se me presentó el caso, ahí se los menciono. Bueno, no les quito más tiempo. Solo quiero que si van a trabajar en grupo, me lo indiquen ahorita en el chat quiénes van a trabajar y qué grupos. Si van a trabajar individual, igual póngamelo. Y para ir cerrando, yo les había puesto en la PPT la rúbrica de esta semana. Por favor, revisémosla bien, el trabajo que venimos realizando a lo largo de estas 10 semanas que dura esta materia. Lo vamos a presentar precisamente a partir de la semana, yo estoy por definir si lo vamos a empezar a realizar a partir de la semana 9, que ya sería la otra. Por eso la semana 9, si ustedes se fijan, no tienen actividad que entregar, porque van a estar preparando su informe final. Todas las entregas que usted ha hecho las va a consolidar de acuerdo a lo que se le pida en la rúbrica creada para ese informe final, ¿sí? Usted ha entregado su actividad integradora por semana. Una semana donde usted dijo con qué tema, con qué población, que no fue evaluado porque estábamos sondeando, donde con muchas personas redirigimos el tema hacia otro lado. Luego ha hecho presentaciones parciales
Para el día 10, que es su último día de clases, usted va a exponerlo. Si han leído la actividad integradora, dice que lo van a exponer. Y estamos viendo con el doctor Sorto el tiempo que vamos a dejar porque creo que solo vamos a tener como 5 o 10 minutos para poder exponerlo. Yo ya lo conozco, a lo mejor sus compañeros no, entonces vamos a ver qué aspectos claves ustedes destacan en su presentación. Y el informe final lo va a completar. No es que va a copiar y va a pegar todo lo que ha hecho, sino que igual aspectos claves de todo lo que usted ha venido trabajando. Estoy preparando esa rúbrica para poder compartírsela de tal manera que no sea algo tedioso, complicado, largo. Por favor, citemos siempre, si copiamos y pegamos, fíjese que le quite al menos el sombreado que le queda, analice que su parte de análisis sea visible. Cuando decimos que podemos mencionar estrategias de otros países, no me la va a describir, sino que tal país muestra avance en el tema o tiene estos avances. Si son aspectos importantes que usted crea que vale la pena mencionarlos, menciónenlo. Por favor, si tienen alguna duda específica, se pueden quedar conmigo ahorita, si la tienen. Si no, nos podemos ir a trabajar. Solo les voy a rapidito, muy brevemente, a presentar la rúbrica de esta semana, que es y ya les doy la palabra, que es la siguiente. Es esta rúbrica que ya tienen ustedes pegadas en la semana. Los aspectos generales se mantienen, lo que cambia es qué es lo que usted va a entregar. Esto de 2.5 páginas, si usted se pasa a 3.5, incluso eso no se le ha evaluado, pero por favor tratemos de relacionarlo siempre con salud internacional, salud pública, que es un poco lo que se espera. Los criterios casi siempre 1, 2 y 3 son los que tienen que ver con el análisis técnico-científico que deben de realizar de acuerdo al tema. Y luego el último punto tiene que ver con aspectos de forma. No es que sean menos importantes los aspectos de forma, sino que, ¿por qué se les da menos ponderación? Porque alguien también me preguntaba eso en la plataforma. Buscamos mucho ese análisis crítico de ustedes. Y esos aspectos de forma sí son muy importantes, pero no le voy a dar más valor a ello que al análisis crítico que usted hizo. Y aquí ya me vi un error mío, claridad y coherencia, dice 200, era 20. Ya lo voy a arreglar y se la voy a subir la que ya esté con este error subsanado. No sé si hay manos levantadas, dudas o comentarios. ¿No? Bueno. Maestra, perdón, ¿hasta qué horas tenemos para subirle la tarea? Se las puedo dejar, si les parece, hasta medianoche de este día. La idea era que aquí lo trabajáramos, pero con ustedes me resulta más viable porque siempre me lo dicen así, que prefieren que cerremos la clase y se van a trabajar. Usualmente lo trabajamos aquí por si tienen dudas, pero si no, ustedes saben que me pueden escribir. Casi siempre me quedo en el chat de la plataforma y ahí solventamos dudas. ¿Podemos poner a alguien que no está en la clase? No, esa persona por favor que se comunique conmigo y luego ahí valoramos que también ya lo hemos hecho. Solamente las personas que están en la clase. No me quiero ver en la penosa necesidad de decirle, mire, usted no estuvo ese día, sino que si alguien está, comuníquelo. Se comunica conmigo y perfectamente buscamos una forma de que lo puedan trabajar también. El último comercial es, por favor, esta semana ya no podemos dar prórrogas para las actividades para esta entrega integradora. Por favor, revisen bien. Por supuesto que si tienen ustedes una situación bien particular, lo hacemos. ¿Por qué no podemos? Porque es la última entrega. Ustedes tienen que preparar un informe final. La otra semana, la semana 9, no llevan entrega. Eso es bueno, pero tienen un examen corto. Entonces, traten la manera de hacer uso óptimo del tiempo para que no nos atrasemos. Así que, por favor, tomemos eso en cuenta. Si tienen una situación particular, háganmela saber y con gusto lo vemos de manera particular, pero tratemos de no dilatarnos en esa entrega. Así que
yo les estaré colocando en el foro esta semana cómo vamos a distribuirnos para poder hacer las presentaciones en la semana 10, de tal manera que ustedes ya tengan una prox de cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Así que, sin más, yo me quedo hasta aquí. ¿Alguna duda? Podemos hacerla ahorita. Si no, alguien se quiere quedar conmigo particular, me puede escribir de manera privada aquí en el chat, nos quedamos. Si no, nos vamos todos a trabajar. Y solamente voy a pasar lista de manera rapidita. Fátima, quienes están con cámara abierta no pasa nada. Jocelyn Flores, solo me confirma si está por aquí, por favor. María Magdalena ha estado participando, ya la vi. Milagro. Aquí estoy. Milagro abrió el micrófono. Disculpe. Sí. Gracias, Milagro, muy amable. Imelda. Hola, doctora, buenas tardes. ¿Qué tal, Imelda? ¿Cómo está? Bien, aquí, mire, cerrando la clase ya. Bueno, muchísimas gracias. Dudas, yo insisto, me quedo en la plataforma que es la vía oficial que tenemos de comunicarnos. Tienen hasta medianoche de ahora para que la suban, esa tarea, y hasta el martes, perdón, para la actividad de esta semana, ¿verdad? Porque miércoles empieza la otra semana. Me pusieron en el grupo, en el chat, cómo van a trabajar. Si ya me lo pusieron, se pueden salir, no hay problema. Y muchísimas gracias, que tengan un buen fin de descansen. Gracias, maestra. Gracias, felicidades. Cuídense. Nos vemos. Gracias, Lick. A la orden. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. ¿Quién me habló? Disculpen. No, se está María. despidiendo. Cuídense. Chao, Marisabel. Le quería ¿Se preguntar. quiere quedar conmigo? Sí. Quedémonos, María Isabel. Esperemos que se salga el resto entonces. No se preocupe. Y Rosa, ¿usted tiene alguna duda? Dalia e Imelda. Doctora, Mande. hola, doctora. Yo sí, Vale, perfecto, sí me puedo Imelda. quedar. Rosa, ¿usted también? No, por ahorita no, estaba escribiendo en el chat. Perfecto, Rosa, muchísimas. Así había visto, yo dije, aquí las tengo, pero no me han escrito, yo no sé qué pasó. Muchas gracias, Rosa, muy amable. Vaya, Dalia, no sé si su duda es en relación a la actividad de la semana 4, si es en ese sentido. Dalia. No, Dalia, entonces no tenía dudas. Imelda, si su duda es con que ya revisé su tarea, sí. No se preocupe. Si es con eso, estamos solventes, Imelda. Vaya, doctora, esa era mi duda. Gracias, muy amable. No se preocupe, estamos en paz. Bueno, gracias. Feliz Cuídese, fin de semana. chao. María Isabel, solo déjeme ver que dejamos de grabar porque no sé si seguimos grabando todavía. Gracias, Lick. Vaya. Vaya, deme un minuto, María Isabel, para solventar su duda fuera de la grabación. Vaya, está bien, gracias.
¿Usted está trabajando en grupo o individual, María Isabel? Pues, fíjese que yo sí estoy para las tareas que usted deja al final, estoy trabajando en grupo con la doctora Yajaira Montoya y Ok. con la doctora Tania Pineda. Lo único que ahora, Lick, me conecté como a las 4:20, como venía en el camino, lo traía en el celular. Entonces no le mandé el Ok. nombre, no le mandé el nombre en el Al chat. principio. Vale.